La siguiente historia me sucedió en el año 2016. En ese año mi compañero y yo éramos patrulleros de carretera. Esto lo hacíamos ya que cuando se daban cuenta que no había nadie vigilando, ciertos conductores cometían varias faltas y ponían en riesgo la integridad de los demás conductores. Y para prueba de ello, por aquellos meses hubo varios accidentes relacionados con eso. Fue por esa razón que nos dieron la tarea de patrullar la carretera que conecta la ciudad de Veracruz con Tamaulipas. Por motivo de seguridad no voy a dar datos precisos del lugar o el kilómetro donde ocurrió esto. Solo deben saber que fue en esa vía antes mencionada. En esa ocasión ya llevábamos un buen tiempo en la carretera y el trabajo se hizo bastante aburrido. Casi todos los carros ya sabían dónde estábamos, y era por eso que bajaban la velocidad para no ser amonestados. Ese mismo día, pero más tarde, el cansancio nos fue ganando. Estábamos muy pero muy cansados, así que nos quedamos dormidos en plena carretera. Serían las 9 de la noche cuando alguien tocó la ventana de nuestra patrulla. La persona que tocaba la ventana era un motociclista. El hombre se veía muy angustiado y preocupado. De inmediato mi colega y yo le preguntamos qué pasaba. El motociclista, con la voz temblando, nos dijo que había ocurrido un accidente kilómetros más adelante y que por favor fuéramos a socorrer al herido. El sueño que teníamos se nos fue al instante y rápidamente tomamos rumbo a la dirección indicada. Por su parte, aquel motociclista se fue en dirección contraria a la nuestra, hasta perderse en el camino de la noche. Mi compañero atinadamente alcanzó a decir: "Debemos darnos prisa". El motociclista se veía muy pálido. Supongo que el accidente que vio estaba horrible. Sin perder más tiempo, tomamos rumbo hacia la dirección dada. Por desgracia, no sabíamos qué tan lejos estaba el accidente. En el camino pedimos ayuda por la radio por si era el caso que necesitábamos alguna ambulancia o algún otro tipo de ayuda. A toda prisa y con la sirena sonando recorrimos la autopista en la noche. Más adelante se podía ver la luz de un par de autos estacionados a orillas de la carretera. Mi compañero dijo que bajara la velocidad porque quizás hubiéramos llegado ya al siniestro. Al detener la patrulla, vimos como una motocicleta estaba prácticamente destrozada en la carretera. Varias de sus partes yacían regadas por el asfalto. Varios metros más adelante estaba un hombre tirado, y alrededor de él, los conductores de los autos que estaban estacionados. En ese momento se me vino a la cabeza que el motociclista que nos había avisado del accidente muy posiblemente era algún compañero suyo, quien se dio a la labor de buscar ayuda para su colega. Una vez que llegamos al accidente, vimos que el cuerpo del motociclista no se podía mover, pero aún teníamos la esperanza de que siguiera vivo. "No lo toquen", dijo mi compañero mientras nos acercábamos. Con cuidado me acerqué hasta él, el cual tenía el casco destrozado. Gracias a eso se podía ver que él aún estaba con vida, pues se oía su respiración bastante agitada. Giré un poco para ver su cara y darle la mayor tranquilidad que se me fuera posible en ese momento. Al instante de hacer eso me llevé una gran sorpresa. Mi pareja notó enseguida que me puse pálido y me preguntó qué estaba pasando. "¿Acaso conoces al motociclista?", preguntó él. "Ve tú mismo". Mi compañero vio el rostro de aquel motociclista y su reacción fue igual que la mía. Aquel hombre que estaba tirado en el asfalto resultó ser el mismo motociclista que nos tocó la ventana de la patrulla para pedirnos ayuda. La persona que tuvo el accidente y la que nos fue a avisar de él eran la misma persona. Para suerte, lo que ocurrió esa noche fue corroborado por mi compañero, y eso me da un poco más de valor para poder contar esta historia. A como pudimos pasamos el asunto. Esperamos la llegada de la ambulancia, quien a pesar de tardar media hora, lo hizo con el motociclista aún respirando. Ellos lo subieron a la unidad médica y se fueron. Nosotros recibimos indicaciones de regresar a nuestra zona de trabajo, además de darnos las gracias por haber reportado aquel accidente. Debo mencionar que el resto de la noche fue muy extraña, pues por más que le dimos vueltas al asunto de cómo fue posible aquello, nunca encontramos una explicación.
He visto que varios colegas han compartido anécdotas de cosas que no tienen explicación alguna. Es por eso que me animé a contarles mi experiencia. Esto ocurrió hace varios años cuando recién inicié mi carrera como policía. En ese entonces estuve al mando de un superior que me enseñaría todo lo necesario para ser un buen policía. El nombre de aquel instructor era Serafín. Las primeras veces que hice patrullaje tenía en mente que sería algo fascinante. Tenía ideas muy arraigadas a las películas y pensaba que así era en la vida real. Lamentablemente no fue así. Para empezar, porque Serafín era muy perezoso. Cada vez que salíamos a hacer patrullaje solo dábamos vueltas por la zona y de ahí se metía a un lugar desolado a descansar por varias horas. Como era mi superior no le podía decir nada por temor a que me dieran de baja. Después de varias semanas, por suerte, llegó un reporte en la comisaría acusando a Serafín de su ineficiencia. En ese momento pensé que mi superior sería reprendido, pero dado sus años de labor, solo fue notificado de su falta y resignado a otra área para hacer su patrullaje. En los primeros días que tuvimos patrullando en la nueva zona, mi superior lo hizo bien, pero al paso de los días buscó la maña de regresar a sus andadas y quedarse dormido en hora laboral. El lugar que escogió para hacer este timo era un callejón. Este era una calle nada transitada que estaba en medio de dos casas habitacionales de mala reputación. Una noche, mientras seguíamos en hora de trabajo, nos hallábamos en ese callejón precisamente, cuando desde la ventana de la patrulla vi como una mujer vestida de blanco cruzó por el callejón. A los pocos minutos que ingresó se escuchó un fuerte lamento. Mi reacción natural fue pensar que la mujer estaba en problemas. Enseguida abrí la puerta de la patrulla y al estar a punto de acudir en ayuda de la mujer, la voz de mi superior con enojo me preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué salí de la patrulla? Le contesté que una mujer acababa de ingresar al callejón y al parecer estaba pidiendo ayuda. Mi superior dijo que él no oyó nada, así que mejor subiera a la patrulla ya que era hora de salir. Como vio que no le hice caso, me dijo que ingresara ahora mismo, si no me iba a reportar para que me dieran de baja. No me quedó de otra que obedecerle. Todo era para seguir manteniendo mi empleo. Ya en la patrulla de camino a la comisaría, mi superior me dijo que no sea tonto, que no busque problemas o que no me haga matar tontamente. ¿Acaso no quería volver a ver a mi familia?, dijo. Debo decir que sus palabras me dieron otro punto de vista, pero aún así no me agradaba cómo pensaba mi superior. Estando a mitad de camino de llegar a la comisaría, recibimos una llamada por radio. Se nos dijo que habían visto a una mujer deambulando precisamente en aquel callejón donde estábamos. La orden era clara: regresar de inmediato y ver qué rayos pasaba con ella. Mi superior al recibir la llamada estaba enojado porque ya era hora de salida, así que de mala gana y a toda velocidad regresamos al callejón. Llegando al callejón descendimos del vehículo. Él me dijo que fuera por el lado izquierdo, mientras que él por el derecho, y si encontraba algo que lo llamara en voz alta. En todo el tiempo que estuvimos patrullando la zona, era la primera vez que mi superior ingresaba al callejón. Notó que todo estaba oscuro. A duras penas se podía ver unos cuantos metros por delante. Aquel callejón lo revisamos con mucho cuidado, pero no vimos nada. Quizás la mujer ya se había ido o fue una falsa alarma. Cuando estaba de regreso a la patrulla, escuché a mi superior que me estaba llamando. Al oír, acudí a toda prisa. De lejos y gracias a una linterna de medio pelo que tenía, vi que la mujer estaba siguiendo a mi superior. Aquella era la misma que vi una hora antes. Mi superior con voz nerviosa me dijo que la mujer no le hacía caso. Por más que le hablaba, lo ignoraba y seguía caminando hacia adelante. Como sabía que mi superior era una persona muy grosera, ya me imaginaba con qué tono le había hablado a la mujer como para que ella se molestara. Amablemente le dije a la mujer que por favor se detuviera. Si estaba en problema nosotros le podíamos ayudar, que confiara en la policía. Pero por más que le hablaba a la mujer no hacía caso y seguía caminando hacia adelante en dirección a mi superior, quien ya se veía acorralado. Mi superior se armó de valor y caminó hacia adelante para muy posiblemente someterla ante su negativa de cooperar. Al momento que mi superior se adelantó y encaró a la mujer, ni bien la vio,
Enseguida salió corriendo, a la par que me dijo que también yo corriera, que regresáramos a la patrulla. No entendí por qué se comportó de esa manera, qué vio en esa mujer como para salir corriendo. Acostumbrado a mi superior no le hice caso y me quedé a ayudar a aquella mujer, pero él desde lejos me decía que regresara a la patrulla de inmediato. Hice caso omiso a su orden. Me acerqué a la mujer y la tomé del brazo para esposarla. Cuando la agarré del brazo sentí algo raro. Algo me comenzaba a sujetar. Era como si algo parecido a un tentáculo o algo muy baboso me subiera por el brazo. Mi superior desde la patrulla me gritó nuevamente que regresara. Al momento que estaba jalando del brazo a la mujer fue que comprendí por qué mi superior salió corriendo. Aquella mujer que se veía como no era una mujer, sino algo que me cuesta mucho explicarlo. La mujer tenía un rostro parcialmente quemado, tenía pedazos de carne colgando de lo que eran sus cachetes y su frente, además que sus manos parecían tentáculos muy babosos. Eso hizo que mi cuerpo reaccionara de inmediato. Salí corriendo en dirección a la patrulla sin decir nada más que pegar gritos. Ni bien subí, mi superior arrancó y salimos volando de ese callejón. En la patrulla mi superior empezó a decir groserías y me dijo que me acostumbrara a ver esos espantos, que es muy común para la policía encontrarse con ellos, y aún más haciendo patrullajes de noche. Recuerdo perfectamente que él remató diciendo: "Ya ves por qué me duermo, por qué no hago nada. Eso evita que me encuentre con esas cosas". Mi abuelo decía que los vivos dan más miedo que los muertos. Yo no creo lo mismo. La historia que quiero contar esta noche estará bajo el anonimato. La razón es debido a que se toca un tema algo delicado, además que no quiero problemas en mi comandancia por lo que pueda decir esta noche. Soy policía desde hace algunos años. Una noche mi compañero de patrullaje y yo estábamos dando nuestras rondas por el sector que se nos había asignado, siendo que todo pareciera una noche tranquila, pues no habíamos tenido ningún reporte o llamada a los radios. Con la tranquilidad que ofrecía esa noche fría y algo nublada recorrimos las calles ya muy desiertas por las altas horas que eran. Sin embargo, justo al pasar por una de estas calles vimos a una niña de unos 7 u 8 años que iba corriendo desesperadamente. De inmediato nos alarmamos por dos motivos. La primera era clara: ver a un infante correr en plena medianoche sin señal de tener algún adulto cerca ya era signo de preocupación. Y la segunda era que uno de sus pies estaba descalzo, no tenía calzado, mientras que el otro sí lo tenía. Paramos la patrulla y de inmediato nos bajamos para interceptar a la menor, preguntándole qué pasaba. La niña, con una voz quebrada, dijo que su mamá se encontraba mal y necesitaba ayuda. ¿Qué le sucede?, le pregunté a la niña, pero ella no pudo explicar qué era lo que su mamá tenía. Solo alcanzó a decir: "Ella está con alguien". Alarmados por aquella situación, subimos a la niña en la patrulla para que nos indicara dónde estaba su casa. Unas 5 cuadras más adelante, sobre esa misma calle, vimos una casa algo vieja de 2 pisos, donde la niña dijo estar su madre y que era donde vivían. Con tan solo estar afuera de esa casa, se sentía un frío muy fuerte, más de lo normal. Además que si se prestaba mucha atención se escuchaba el sonido de cosas siendo tiradas y rotas dentro de la casa. Con precaución nos acercamos hasta la puerta, la cual tocamos pero nadie nos quiso abrir. Hicimos un par de intentos más por llamar la atención, pero nada. Mi compañero procedió a recitar el código que nos permite entrar a la casa de manera forzada en caso de haber algún siniestro. Después de eso forzamos la cerradura y por fin entramos. Dentro de la casa todo era un caos, todo estaba tirado, roto, como si alguien hubiera entrado a robar, o aún peor,
como si alguien hubiera destruido todo. Guardamos silencio por un momento, siendo que oyéramos un ruido muy fuerte en una de las habitaciones de la planta alta. Sin perder el tiempo y tomando nuestras armas, subimos a aquella habitación. El ruido se cayó y nada más se estaba escuchando. Con cautela caminamos hasta la puerta del cuarto, siendo que mientras más nos acercábamos, se podía oír la respiración agitada de una persona. Pero esa respiración era muy fuerte. Era más como la respiración de un gran animal. Mi compañero le pidió a la niña que bajara y que nos esperara en lo que nosotros hacíamos esto, pero la niña no quiso. Dijo que tenía que ver a su madre sí o sí. Ella se colocó detrás de mi compañero y por más que se le insistió que bajara, no lo hizo. Toqué la puerta para notificar que era la policía y que estábamos por entrar a dicho cuarto, pero lejos de recibir una respuesta, solo se oyó como varias cosas salieron volando y se rompieron en el aire. Sin mayor pérdida de tiempo, entre empujones hice que la puerta se abriera y entré apuntando con mi arma por si las dudas. Mi cara se llenó de una expresión grotesca y de asco, pues aquella mujer, la supuesta madre de la niña, se veía espantosa. Ella tenía puesto un camisón blanco, el cual estaba manchado de rojo como si fuera sangre. Sus manos, sus pies, estaban también teñidos del mismo color. La cara la tenía muy lastimada como si se hubiera peleado con alguien, además que su cabello estaba completamente despeinado. «Alto, no se mueva, policía estatal, queda detenida», grité, pero la mujer ni siquiera parecía inmutarse. De hecho, solo se puso a reír como loca. «¿Qué hacen aquí?», dijo ella, pero la voz que salió era muy grave, como si no fuera su propia voz, sino una voz más gutural. De la nada la mujer empezó a lanzarme objetos, libros, perfumes, sillas, todo lo que estuviera a la mano me lo lanzaba sin mayor reparo. Mi compañero se quedó afuera del cuarto cuidando a la niña, y aunque me pedía entrar le decía que yo podía controlar aquella situación. Sin perder tiempo, mi compañero solicitó ayuda y pasó la dirección para que enseguida los refuerzos llegaran. Me giré un momento para hacer retroceder a mi compañero cuando sentí como aquella mujer se lanzó sobre mí. Con una fuerza desmedida que yo no podía creer, empujó su cabeza contra la mía y me mordió la oreja. Sentí un gran dolor siendo que mi compañero entrara a ayudarme. A como pudimos entre los dos logramos desprenderla de mi cuerpo. Un gran hilo de sangre bajó por mi cuello y un dolor me inundó la oreja izquierda. Aquella mujer me había rebanado un pedazo con sus dientes. Ambos, mi compañero y yo, salimos del cuarto dejándola encerrada. Esperamos ahí hasta que los refuerzos llegaran, ya que era una situación difícil de controlar. Al paso de 25 minutos, los cuerpos de apoyo llegaron y se hicieron cargo de la mujer. Ella fue subida a una ambulancia por la fuerza, pero no sin antes amarrarla y anestesiarla. A la mujer se le hicieron exámenes físicos y mentales, dando como resultado que todo estuviera en orden. Algo curioso tomando en cuenta lo que pasó. De la sangre que tenía en sus manos y su ropa eran producto de haber ingerido aves crudas. La mujer fue internada en un hospital psiquiátrico después de decir que todo lo que hizo se lo ordenó hacer un demonio caído. Uno que le dijo que tenía que comer carne cruda si quería seguir viviendo. La niña fue enviada con sus familiares más cercanos. La mujer se trasladó después a una cárcel femenil y de ahí ya no supe más nada, pero aún conservo el pedazo de oreja faltante de aquella noche. Hola, mi nombre es Dalton y soy oficial de policía en la ciudad de Calgary, en Canadá.
Hace unos años me dieron la tarea de patrullar una de las tantas carreteras que hay por este lado. Verán, las carreteras de Canadá son algo diferentes a las que he visto en otros países y estados. Aquí una carretera puede tener decenas y decenas de kilómetros donde la gente transita muy poco. Una vía puede tener varias ramificaciones que hace muy fácil perderte si no sabes guiarte bien o si no llevas GPS. Además que el clima frío y la nieve siempre influyen para hacer más peligrosos los caminos. Esa noche yo conducía por mi ruta como de costumbre. Recuerdo que iba completamente solo ya que mi compañero de patrulla había tomado un par de días de vacaciones. Esto no era malo, de hecho por este lado raras veces pasan cosas interesantes. Iba por una de las carreteras cuando de pronto vi un coche que no traía placas, y siendo mi trabajo tuve que detenerlo para investigar un poco, pues es evidente que es ilegal conducir de esa forma. Encendí las luces de la patrulla, pero el coche en lugar de frenar aceleró mucho. Yo empecé a perseguirlo y encendí la sirena para darle a entender que tenía que parar sí o sí. Lo perseguí por varios minutos. Iba cerca de él, pero no sabía quién iba en el coche o quién conducía, pues tenía vidrios polarizados y era de noche. No podía disparar o hacer algo más, pues no sabía si iban niños en el auto. Estaba a punto de pedir refuerzos cuando vi que el coche giró bruscamente hacia la derecha, saliendo del camino y entrando a una carretera de tierra que conducía a quién sabe dónde. Yo giré para seguirlo, pero tuve que frenar bruscamente, ya que casi me estrello con una cerca de acero que hacía de puerta sobre esa carretera. No solo me quedé asustado, sino también intrigado al ver cómo aquel auto que había seguido pareció haber cruzado esa cerca metálica como si nada, o más bien como si no hubiera nada. Era imposible que un coche entrara ahí sin chocar o por lo menos llevarse de golpe aquella reja. Me quedé sin moverme con las luces encendidas. Me bajé y traté de buscar el coche, pero era inútil. Este se había desvanecido en el silencio total de aquella desolada carretera de tierra. Yo estoy entrenado para mantener la mente fría y resolver las situaciones con razonamiento, pero al diablo con todo eso. Fuera lo que fuera, eso no era un auto normal, ni nada que fuera de este mundo, pero yo estoy seguro que sí había visto eso. Con las piernas algo temblorosas, tomé la radio y di aviso a la jefatura. Conté lo que pasó y aunque recibí algunas burlas del otro lado, una voz me preguntó en qué kilómetro estaba. Sobre la 550, dije sin titubear la voz. Retroceda, regresa a la base y deje el caso, dijo mi superior por la radio. Con algo de miedo regresé a la comandancia. El camino de retorno fue intranquilo por no saber qué diablos había visto y si lo volvería a ver. Incluso cada auto que pasaba se me asemejaba a que era el mismo que había visto allá atrás, pero por suerte no lo era. Tras un camino pensativo llegué a la comandancia, donde mi superior de nombre Samuel me pidió declaración detallada de lo que había ocurrido, así como el kilómetro exacto donde pasó dicho encuentro. Le pregunté si tenía idea de lo que había pasado hace un momento, pero él dijo que no. Solo quería anexar aquel avistamiento junto a otros que ya se habían suscitado en la misma carretera y con ese mismo auto. Al parecer no era el único que había visto eso. En la jefatura se empezó a popularizar aquel avistamiento entre los policías, y aunque no se sabe quién o qué es ese auto, se tiene mucho cuidado cuando se circula por la 550 a altas horas de la noche. Uno de mis primos trabaja como elemento de la Policía Federal en el estado de Puebla. Desde el año 2011 ha servido en ese cuerpo policíaco y desde la fecha tiene varias cosas que me ha compartido.
Pero hay una que no solo para mí es la más horrible de todas, sino que también es algo que lo sigue martirizando después de haber pasado más de 10 años. En el año 2013 hubo un fuerte accidente que reclamó la vida de varias personas. Dicho accidente se llevó a cabo en el Arco Norte con dirección a Pachuca, Hidalgo. Después de aquel siniestro, mi primo, así como varios de sus compañeros y gente cercana al sitio, aseguraban que después de lo sucedido en el lugar del accidente empezaron a ocurrir cosas extrañas, cosas como avistamientos, ruidos, pero sobre todo, accidentes inexplicables. Mi primo en ese entonces rolaba turnos, pero casi siempre estaba en los de la noche y la madrugada. Sin embargo, una mañana no llegó a la casa. Su esposa se comunicó con sus familiares cercanos e incluso con su trabajo, todo para ver si estaba bien, pues en ese trabajo nunca se sabe cuándo puede salir, pero ya no regresar. Esto se dio debido a que él siempre avisa por mensaje cuando ya va en camino, pero esa vez ni siquiera respondía a su teléfono. Lo estuvieron buscando hasta que pudieron comunicarse con él. Este había tenido un accidente, nada grave por fortuna. Sin embargo, lo ingresaron al hospital para una valoración médica. Recibió unos puntos en la frente y después de eso se fue a casa la misma tarde. Mi primo no contó la historia de lo que le había pasado, únicamente decía que se había salido del camino al esquivar una piedra en la carretera. Sin embargo, tiempo después y quizás impulsado por el remordimiento, nos dijo la verdad de lo que había sucedido y lo que él creía había ocasionado su choque. ¿Recuerdan el accidente que mencioné que había ocurrido en el Arco Norte? Bueno, habían pasado unos 5 meses después de aquel suceso. Todo lo que sucedía en ese tramo a partir de entonces tenía que ver con perder el control de los vehículos, ya fuera por una falta de visibilidad o por obstáculos en la pista. Los conductores que pasaban por esa zona, sobre todo de noche, decían que sin previo aviso una extraña clase de bruma o niebla de color grisácea salía de quién sabe dónde y les quitaba gran parte de la visibilidad del camino. Muchas veces esa bruma se volvía tan espesa y densa que parecía ser más como una sábana o una tela que cubría los autos. Aquella noche del accidente de mi primo, dice que él estaba justo en la caseta de peaje horas antes, cuando le llegó una alerta que decía que kilómetros más hacia atrás habían visto a un coche pasar a alta velocidad por la pista. Al parecer estaba desbocado o su conductor estaba en malas condiciones. Mi primo y su compañero retrocedieron algunos kilómetros para interceptar aquel auto y así evitar que hiciera alguna catástrofe. Pasaron unos 20 minutos de espera, cuando mi primo dice que empezó a divisar muy a lo lejos aquel auto. Los policías estaban listos para actuar en caso que aquel conductor no respetara las señalizaciones. Sin embargo, que el auto, en lugar de dirigirse a la caseta, se estacionó a un lado, cerca de donde estaba la patrulla de mi primo. El conductor de ese auto salió del mismo y pidió ayuda a mi primo y a su compañero. Este se veía asustado, nervioso y bastante angustiado. Al preguntarle qué pasó al hombre, este simplemente dijo: "Vean detrás de mi auto". Con cautela se acercaron y vieron que detrás del vehículo, este tenía arrastrando algo como una sábana gruesa que estaba sujeta a la defensa del trasero del auto. Pero al momento que las 3 personas le prestaron atención a esa sábana, esta simplemente se desvaneció. Era como si reventaras un globo lleno de humo. Y al momento de estallar se ve claro, pero poco a poco se va desvaneciendo. Así era la visión que ellos tuvieron de esa cosa que venía arrastrando el auto.
Sorprendidos y con la boca abierta, se preguntó al hombre dónde fue que adquirió eso. Él solo dijo que fue unos 20 kilómetros más hacia atrás. Curiosamente, el lugar donde cuadraba con el del accidente de hace muchos meses. Aquel incidente no pasó a mayores. Se revisó al conductor y al estar todo bien se le dejó ir libre. Ya más noche mi primo y su colega estaban finalizando su turno, por lo cual regresaron a la ciudad capital. Para eso tuvieron que tomar aquella autopista del Arco Norte. Conforme se iban acercando a la zona del accidente, dicen que empezaron a sentir mucho frío, además que los vellos de los brazos e incluso los de la nuca se les erizaban horriblemente. Al pasar exactamente en ese tramo, mi primo menciona que vio como una manta salió de la orilla del camino y se extendió por encima del carril sobre el cual estaban viajando. Aquello empezó como una neblina de color gris, pero esta se fue asentando en el auto como si fuera una capa delgada de tela, para después hacerse más espesa y prácticamente dejarlo sin visibilidad alguna. Sin visión, mi primo empezó a perder el control del auto, pues no sabía por dónde iba. Trató de frenar, pero los frenos no le respondían. Cuando menos lo sintió, un golpe muy fuerte se concibió en la patrulla, pues habían chocado. Mi primo se golpeó la cabeza con la orilla del vidrio de la ventana que estaba entreabierta. Su compañero estaba desmayado, aparentemente por el mismo golpe. Mi primo trató de incorporarse para ayudar a su colega, cuando dice que notó que había algo envolviendo a dicha unidad. Temeroso bajó para revisar qué era, pero eso era la misma clase de tela que había visto colgar del auto de la tarde. Pero a diferencia de la tarde, esta tela apestaba como a podrido. Además que parecía estar húmeda porque segregaba un líquido verdoso y bastante viscoso. Por suerte el compañero de mi primo logró regresar en sí y pudo salir de la patrulla para ver eso mismo. No tuvieron tiempo de siquiera examinar la tela porque al igual que en la tarde, esta simplemente se desvaneció como humo en medio de la nada. A día de hoy mi primo dice que se siguen reportando avistamientos de una clase de bruma que sale en la vía del Arco Norte entre Puebla y Pachuca. ¿Qué es y por qué sale? Es algo que no saben, pero mucho tiene que ver aquel accidente que hubo hace más de 10 años. Mi padre es policía y tiene sobre su espalda más de 20 años de antigüedad dando servicio. Actualmente sustenta un cargo más administrativo que de campo, pero para llegar a su puesto tuvo que pasar por muchas cosas. Cuando no tenía mucho de haber ingresado a la policía, una noche le informaron que acudiera a revisar una procesión que se había reportado estaba pasando por las calles aledañas al pueblo. Dicho llamado describía a un grupo de personas que se les vio desfilar en dirección al cementerio. Al llegar a dicho camposanto, el cuidador del panteón le contó que había visto a una caravana de personas estar pasando. Era una clase de procesión o peregrinación, pero eso era raro porque ya era casi la medianoche y el panteón estaba cerrado. Justo en ese momento los dos, el velador y mi padre, se echaron al suelo después de sentir una lluvia de piedras proveniente de distintas direcciones. Mi padre apuntó con una linterna a todos lados, pero no tenía ni la más mínima idea de dónde o quién aventaba aquellos proyectiles. El velador dijo que lo siguiera hasta la bodega y ahí podrían resguardarse por un momento. Los dos emprendieron carrera pasando por lápidas, pisando zanjas y saltando obstáculos.
Pero sin importar qué tan rápido fueran, las piedras seguían siendo arrojadas a ellos con la misma intensidad de siempre, algo que a todas luces no tenía lógica. Aquella lluvia de proyectiles no cesó sino hasta que se resguardaron dentro de la bodega, pero incluso estando ya dentro, rocas chocaban contra los vidrios de las ventanas. Por casi una hora, las rocas estuvieron golpeando puertas, ventanas y el techo, hasta que todo se fue calmando. El velador mencionó que eso era más o menos normal. Alguna vez ya le había tocado vivir algo parecido, aunque no tan fuerte. Mi padre preguntó quién las arrojaba, a lo que el velador le respondió muy tajantemente: las almas del panteón, muy posiblemente aquellas de la procesión que vi. Mi padre no creyó mucho en eso, pero no dijo nada para no molestar al velador y sus creencias. Así que después de estar un poco más tranquilo, procedió a revisar dicha procesión, pero como era de esperarse, no había nada. Pero lo que sí regresó fueron las rocas. Al ver esto nuevamente, mi padre salió del camposanto creyendo que sus huéspedes no lo querían dentro de su casa. Mi padre se pasó a retirar, pero se quedó con la duda de qué rayos había visto esa noche. Me llamo Sergio y soy policía capitalino en México. Lo que cuento es lo más extraño que alguna vez me haya pasado y, si no me equivoco, esa noche vi algo que no debía. Aquella era una noche oscura y silenciosa. Mi única compañía era la luz inerte de los faroles que iluminaban las calles mientras hacía mi ronda. Como policía encargado de la ronda de medianoche, estaba acostumbrado a la tranquilidad que caracteriza este turno. Sin embargo, esa noche sería diferente. Mientras caminaba por las solitarias calles, noté un movimiento extraño en la esquina de una cuadra. Mis pasos se hicieron más lentos y cautelosos mientras me acercaba a la casa, que parecía ser el epicentro de aquel avistamiento. Al llegar al lugar me asomé y vi a la figura de un vagabundo en el tejado de la casa. Eso era algo no muy común bajo aquellas circunstancias. Lo primero que pensé es que se trataba de algún ladrón por la forma y el lugar donde se hallaba. Sin embargo, este no parecía querer entrar a la casa, solo estaba sentado con las piernas colgando de la orilla de la misma casa. Mi deber era interrogarlo y asegurarme de que todo estuviera en orden. Con voz firme le ordené que bajara para que habláramos. El vagabundo, con cabello desalineado, con ojos cansados y bastante torpe, lo hizo sin algún tipo de reprimenda. Pero lo que vi a continuación me dejó sin habla. Su piel era de un tono rojizo y tenía una larga cola similar a la de una vaca que le salía de la parte trasera. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la linterna que iluminaba aquella espeluznante imagen. Traté de mantener la calma y le pregunté al hombre: ¿qué estás haciendo aquí? El vagabundo me miró con unos ojos muy inquietantes y me susurró con tono siniestro: solo buscaba un lugar donde estar descansando. La confusión y el miedo se apoderaron de mí por completo. No sabía cómo reaccionar ante lo que estaba presenciando. Mis instintos me decían que debía arrestarlo, pero algo en su presencia me decía que eso no era buena idea. Finalmente, con voz temblorosa le dije: está bien, puedes irte, pero no quiero verte por aquí cerca nuevamente. El vagabundo asintió lentamente la cabeza y se alejó con la mirada fría. Mientras se alejaba, aquella larga cola se movía de un lado a otro como si se estuviera burlando de mí,
Y creo que en verdad lo hizo, porque metros más adelante, una risa sarcástica pero llena de miedo se escuchó resonar en toda la calle. Sentí un escalofrío horrible recorrer toda mi espalda, sabiendo que había visto algo que desafiaba toda lógica y comprensión posible. A medida que la noche avanzaba y cumplía con el resto de mi ronda, no pude sacarme esa imagen de mi mente. Sabía que esa noche había presenciado algo inexplicable y bastante aterrador, algo que nunca podré olvidar y que siempre me hará recordar que en la oscuridad de la noche existen secretos que es mejor nunca saberlos. Muy buenas noches. Me llamo Elizabeth Norma y trabajo como policía de seguridad privada. Me desempeño en una pequeña plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México y es aquí donde mi historia tiene lugar. Mi turno consta de 12 horas y es principalmente de noche. Una vez que la plaza cierra sus puertas, mi compañero Enrique y yo nos hacemos cargo de revisar que todo lugar esté perfectamente cerrado, que nadie se haya quedado dentro o que nadie intente entrar. Para hacer nuestro trabajo más eficiente, nos valemos de las cámaras de seguridad que están ubicadas en diferentes puntos de la plaza. Cada 2 horas hacemos un recorrido por todo el lugar a modo de rutina. Hasta ese día jamás habíamos visto o tenido algún tipo de altercado, pero como dicen, siempre hay una primera vez para todo. Una noche, cuando ya estábamos en nuestro turno, los dos veíamos los monitores de las cámaras de seguridad mientras platicábamos y tomábamos algo de café. Dado las 2 de la madrugada, era hora de dar una ronda, solo para asegurarnos que todo estuviera en orden. Voy yo, no te preocupes, me toca, dijo Enrique mientras yo me quedaba viendo las cámaras de seguridad. Precisamente por las cámaras era que veía cómo él recorría el pasillo principal y alumbraba entre los comercios de la plaza, que para esa hora estaban completamente a oscuras. Su recorrido iba bien, todo en orden, hasta que de repente algo vi en las cámaras que me hizo entrar en alarma. A unos 20 metros de la posición de Enrique, enfrente de los baños de la plaza, estaba parada una persona. Las cámaras no enfocaban bien quién era o cómo era, solo destacaban 2 ojos brillantes que tintilaban en la penumbra. Enrique, en los baños se ve una persona justo afuera. No está haciendo nada, solo está parada. Intercéptalo, pero con mucho cuidado. Del otro lado de la radio solo escuché un "está bien". Por las cámaras vi como Enrique caminó muy tranquilamente, mientras tenía en su mano derecha enfundada su arma, por si acaso. Por un momento creí que aquella persona, al ver a Enrique, se acercaría o saldría corriendo, ya sea para pedirle ayuda o bien para escapar de él. Pero lejos de eso, solo permaneció parado. Ten cuidado, está justo enfrente de ti, en la puerta del baño de hombres. Enrique, sorprendido, volteó la cámara de seguridad y con un gesto indicó: ¿dónde? ¿En qué parte está? No lo veo. Aquello se me hizo muy extraño, ya que el hombre estaba enfrente de él, a unos 4 o 5 metros. Le dije que encendiera su linterna y lo vería. Enrique prendió la luz y apuntó directo, pero nuevamente dijo: ¿dónde está? Aquí no hay nadie.
Está justo enfrente de ti. No podía creer que no lo viera, pues ese hombre que vestía completamente de negro estaba parado delante de él. Estás bromeando conmigo, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie, Norma. La cara se me congeló al ver que por alguna razón mi compañero no veía eso que yo estaba observando a través de las cámaras y podía verlo nítidamente. En ese instante la taza de café que tenía a mi lado cayó al piso, haciéndose 1000 pedazos, pues noté que aquel hombre de negro giró su cabeza hacia la cámara y se me quedó viendo. Era como si él supiera que yo lo veía del otro lado. Le pedí a Enrique que regresara rápido a la caseta de vigilancia. Él lo hizo, pero cuando llegó, el hombre que estaba en las cámaras ya no estaba por ningún lado. A ese hombre jamás lo hemos vuelto a ver por las cámaras, pero no puedo olvidar los ojos con los que me vio esa amarga noche. ¿Sabes qué es más aterrador que el relato de un policía? Bueno, eso sería el relato de un policía que vive en el campo. Mi nombre es Mario y vivo en una comunidad muy chica del estado de Chihuahua. Mi padre es policía municipal en nuestro pueblo y aunque este es un lugar chico, la verdad es que suceden bastantes cosas, unas más extrañas que otras. Una noche como a las 9 más o menos, mi papá llegó de su jornada de trabajo, la cual consta en patrullar el pueblo buscando mantener el orden. Como el pueblo es chico y no hay muchas unidades vehiculares, los policías suelen hacer sus patrullajes a pie y rara vez en camionetas. Esa noche, mi papá llegó con una expresión blanca en la cara. Estaba pálido. De pies a cabeza todo su cuerpo era blanco, completamente blanco. Sus zapatos y lo que es de las rodillas hacia abajo estaban mojados y, para hacer eso aún más intrigante, no hablaba con mucha cordura. Mi mamá lo sentó en la mesa, le preparó un té de hierbas de monte y le dijo que se calmara un poco. Después de casi 1 o 2 horas con mi papá viendo hacia la nada, cuando por fin pudo decir palabra alguna, mi mamá le dijo que le explicara qué había pasado. Sin despegar su mirada de la nada, mi padre dijo que él estaba ya en su última vuelta de revisión en el pueblo. Había salido del ayuntamiento e iba caminando como siempre por las orillas del pueblo, viendo que todo estuviera tranquilo. Como de costumbre iba solo, ya que al no haber mucho personal, aquí casi todos los recorridos son en solitario. Mi papá mencionó que iba cerca del río que pasa al lado del pueblo, justo ahí donde está más cerca uno del otro, pero donde casi no hay casas y para variar no hay nada de luz eléctrica pública, aunque él no la necesitaba pues siempre ha tenido buena vista nocturna. Mientras caminaba escuchó el llanto de una persona, de una mujer que se oía muy cerca de donde él estaba, pero en dirección al río. ¿Quién anda aquí? Soy Melesio, el policía del pueblo de San Vicente, dijo con un tono fuerte. Aquel llanto se cayó por un momento y luego se volvió un murmullo muy tenue. Al no recibir respuesta, mi papá caminó un poco adentrándose a donde estaba el río. Aunque la luz era muy poca, dice que vio sobre una de las piedras que estaba a orillas a una mujer sentada llorando. Buenas noches. Oiga, ¿se encuentra bien? ¿O a qué se debe todo ese escándalo?, preguntó mi padre. La mujer de pronto cesó su llanto y se puso de pie de frente a mi padre. Él dice que la mujer era atractiva,
de unos 20 o quizás 25 años a lo mucho. Sin embargo, cuando ella le habló notó algo extraño. Eso era que la mujer tenía voz de niña, de una chiquilla de unos 8 años. ¿Estás bien? ¿Por qué andas llorando aquí en el río en plena noche?, preguntó. La mujer entre sollozos apenas si pronunció palabras. Perdí unas cabras y tengo miedo de ir a la casa porque mi papá me va a pegar muy feo. Mi padre le preguntó dónde era que vivía y quién era su familia. La chica no dijo nada, solo apuntó hacia el otro lado del río. Preocupado, mi papá le dijo que él con gusto iría a hablar con su padre para que no fuera tan severo con ella. La mujer con esa voz infantil le dio las gracias y le extendió la mano para que cruzaran el río y fueran a su casa. Cuando mi papá le dio la mano, dice que sintió una angustia horrible. Esa ha sido la sensación más agónica que jamás haya sentido alguna vez en toda su vida. Incluso dice que aunque sus pies estaban metidos en el agua fría, no sentía siquiera su heladez. Sin en cambio en el pecho tenía un enorme hueco de soledad andante. En ese momento le soltó la mano a esa mujer y le dijo: tú no eres una mujer de verdad, tú eres el mal. Justo al instante la mujer, sin darse la vuelta, se convirtió en una bola de fuego azul y salió disparada al fondo del río. Mi papá se espantó tanto que salió corriendo rumbo a la casa, sabiendo que estuvo a nada de ser atrapado por una bruja. Lo que te voy a contar lo tengo parcialmente guardado en mi canal de YouTube. Lamentablemente lo ocurrido y lo que le da título a esta historia no lo está. Por allá del 2015 intenté crear contenido en YouTube. Recuerdo que en esos años lo que estaba de moda eran los famosos 24 horas. Gente que pasaba 24 horas en tiendas departamentales, en restaurantes, en la calle o lugares que mientras más exóticos fueran era mejor. Como entusiasta de crear contenido de esa índole y uniéndome a la moda, quise ser de los primeros en intentarlo. Fue así que quise pasar 24 horas dentro de un estadio de béisbol aquí en el norte de México. No quiero decir el nombre por cosa de seguridad, espero entiendan. La cosa es que ese video no resultó del todo tan bien. Me escabullí un día miércoles desde las 12 del día y estuve metido en los baños y pasillos del estadio hasta entrada la noche. A las 8 cerraron las puertas del estadio y yo seguía adentro. Para mi desgracia, ese día tuve un fuerte accidente familiar que me hizo regresar a la casa lo antes posible. Apurado, ya muy noche, busqué la salida del estadio, pero no había ninguna. Mientras caminaba por los pasillos que dan al terreno de juego, a lo lejos vi a un policía parado. Este estaba bajo una luz de color naranja que parpadeaba como si estuviera fallando. Buenas noches, oficial. Disculpe, me quedé dormido en las gradas y sin querer me quedé dentro del estadio. ¿Podría ayudarme a salir, por favor? Sabía que quizás no creería mi mentira, pero dadas las circunstancias no tenía de otra. Aquel policía que al verlo a la cara se veía muy amarillento, como si estuviera enfermo. Debo resaltar que fue muy amable. Me dijo que sí a todo, incluso que él podría llevarme a la salida. Él caminó delante mío. En el trayecto a la salida no dijo nada, pero se notaban cosas muy extrañas de aquel oficial. Pues no solo su tez era extraña, sino que su caminar también lo era. Cojeaba de un lado, además que cada que daba un paso lo hacía lento. Quizás habremos caminado unos 10 minutos hasta que el policía se detuvo. Camina todo de frente y darás con la entrada. Solo jala la reja y saldrás a la avenida.
Apenas le di las gracias cuando él regresó por donde habíamos llegado. Solo lo vi irse lento, pausado y cojeando de un pie. Ya más tranquilo caminé tal cual hacia la salida, pero justo en la entrada estaba un guardia de seguridad quien me detuvo y me preguntó qué diablos hacía adentro a esa hora. Este guardia fue muy grosero y hasta violento conmigo. Le traté de explicar lo que hacía y de paso que su compañero me había visto y no me dijo nada. ¿Qué compañero?, preguntó el guardia. Le dije de aquel policía que me trajo a la salida. Le detallé rasgo a rasgo cómo era, siendo que este guardia me dijera: muchacho, se te subió el muerto. ¿A qué se refiere con eso?, le pregunté al guardia. El único policía del estadio a esta hora soy yo, y a quien viste ahí atrás fue a don Rubén, el viejo policía del estadio, pero él tiene más de 12 años muerto. La cara se me frunció horriblemente, pues no entendía cómo era posible eso. Pensé que solo quería espantarme, pero me dijo que ese policía trabajó más de 30 años en el estadio. Incluso el hecho de que cojeara fue porque un día se peleó con hinchas contrarios y estos le pegaron con un bate en la pierna, dejándolo mal. No puedo asegurar si en verdad aquel policía que vi fue un fantasma o si el guardia solo quería jugarme una broma, pero si fuera el caso, lo logró, porque jamás volví a hacer retos de 24 horas en algún sitio. Me llamo Agustín y soy originario de un lugar llamado Chalma. Durante 9 años trabajé en la PGR. Los 2 últimos años antes de salirme de ese trabajo formé parte de las fuerzas especiales de un sector muy exclusivo dentro de la policía. Este era un grupo que trabajaba en conjunto con los militares y con algunos otros organismos policíacos de origen extranjero. Como era de esperarse, los casos en los que íbamos a trabajar no iban a ser para nada comunes, por algo el sector era privado. Por ahí del año 2014 se presentó una situación muy peculiar y el asunto a tratar fue la desaparición masiva de infantes en ciertas zonas específicas. Esa zona eran ciudades rodeadas de pequeños pueblos a sus alrededores. De hecho, era curioso, porque todas esas ciudades tenían sí o sí pueblos aledaños muy cercanos. Para poder llegar de una ciudad a otra forzosamente había que atravesar por lo menos un pueblo. Otro dato interesante es que los pueblos que rodeaban las ciudades tenían extraños altares. No puedo detallar mucho el nombre de las ciudades y de los pueblos por cosas de seguridad, pero sépase que todo esto ocurrió en la parte norte de México, porque en la zona norte del país es algo común la práctica de tráfico de sustancias. Además que el poner altares a las diferentes deidades religiosas es algo muy común. Los que éramos de la PGR haríamos trabajo de campo, mientras que los militares harían la vida difícil a las organizaciones criminales que estuvieran operando cerca de donde nosotros estábamos investigando. Por su lado, algunos policías municipales se encargarían de contrastar ambos resultados. Mis compañeros y yo, de lo primero que nos percatamos eran que todos los infantes desaparecidos eran solamente de las ciudades, ya que los pueblos no se estaban viendo afectados cuando la lógica dictaba que debería ser al revés. Por ese motivo, desde mis primeros reportes yo hice anotaciones donde sugería que los habitantes de los pueblos circundantes estaban involucrados de alguna forma. Quizá los desaparecidos eran llevados de las ciudades a los pueblos. Antes de retirarnos de la primera zona en la que estábamos, nos tomamos 3 días para revisar los pueblos cercanos. Encontramos muchos niños. Tomando en cuenta las casas que había, yo le calculo que cada familia debería tener unos 7 hijos. La gente que vivía ahí era muy amable. Sinceramente yo esperaba que nos recibieran con un poco de hostilidad,
Claro que eso sustentaba en mi teoría de que ellos estaban involucrados, y más al ver a tantos niños corriendo por ahí sin que nadie se viera afectado como en las ciudades. En los primeros pueblos decidí no acercarme mucho a los altares, esto por dos motivos. El primero era porque esos altares no tenían una imagen de un santo, sino más bien era de ciertas figuras demoníacas. Eso es algo que no me daba para nada confianza. La segunda razón era que todos los altares estaban protegidos por grandes perros de diferentes razas. La razón del por qué es algo que no lo sé. Cuando ya nos estábamos retirando de este último pueblo de la primera zona, no pude evitarlo, y a pesar de que mis compañeros intentaron detenerme, fui hasta el altar de ese pueblo. En ese altar había 3 perros que lo estaban cuidando, siendo que me amenazaban a ladrar y me amenazaban con morderme. Pero el señor de la casa donde estaba el altar salió y calmó a los perros. Luego se acercó a mí para preguntarme quién era y qué necesitaba. Le mostré mi placa y le comenté que estaba ahí porque investigábamos la desaparición de los niños de las ciudades y buscábamos cualquier tipo de información que pudiera ayudarnos. El señor dijo no saber nada, pero me deseó mucha suerte en mi trabajo. Antes de retirarme le hice una pregunta que me daría mucha información sobre el altar sin tener que preguntarle de manera directa. Mi pregunta fue: ¿usted cree que lo que está pasando en las ciudades pueda pasar aquí? El señor, muy confiado, me había respondido que no, que ellos estaban protegidos por los altares y que la diosa madre los estaba protegiendo de la plaga. Me despedí del señor y volví al auto para partir hacia la siguiente zona, la cual estaba a unos 200 kilómetros. En el trayecto venía redactando mi informe mientras platicaba con mis compañeros. Ellos creían que los altares no estaban relacionados y que solo se trataban de algunas formas de adoración que se tenía en ese pueblo. Pero lo que yo estaba pensando era que la gente de los pueblos sabían más de lo que estaba sucediendo, y esos altares quizás sí tenían mucho que ver. Mi perspectiva había cambiado luego de esa breve conversación con el señor del altar. Su respuesta me hizo pensar en otra teoría. Tal vez ellos sabían mucho más de lo que decían, pero no hablaban por miedo porque quizás estaban siendo amenazados por un grupo criminal. Antes de llegar a la siguiente ciudad nos actualizamos. La cantidad de infantes desaparecidos en las zonas a investigar ascendía a 40 en total, un número muy alto para tan poco tiempo. Ya llegado al destino nos repartimos para entrevistar a los familiares afectados. En esa ciudad en específico habían desaparecido 12 niños de manera sospechosa. Al terminar los interrogatorios llegamos a la misma conclusión a la que habíamos llegado en las ciudades anteriores. Las familias de los niños desaparecidos no tenían nada en común. Los infantes tampoco se parecían entre ellos. El rango de edades también era muy amplio. No había nada que nos indicara la existencia de un patrón. Simplemente parecían desapariciones aleatorias. Después fuimos a revisar los pueblos para intentar que alguien nos dijera algo, quizás ahí tendríamos más suerte. Cuando yo estaba caminando por uno de los pueblos se me acercó un muchacho con síndrome de Down y sin que yo le dijera algo, este me dijo: todo es culpa de la bruja. Sinceramente confieso que aquella información me pareció un poco muy fuera de lugar. No me malentiendan, pero no podía tomar en serio lo que aquel muchacho me estaba diciendo. Aunque a decir verdad quizás él se me acercó y me dijo eso al ver mi uniforme de policía, pero esto solo fue una suposición. Pasaron los días y los niños seguían desapareciendo sin dejar rastro. La situación se estaba poniendo bastante tensa, puesto que el gobierno exigía respuestas. La prensa estaba muy cerca de darse cuenta de aquel asunto y ni nosotros ni los policías teníamos nada en concreto. Nos dieron la orden de obtener respuestas y si era necesario teníamos autorizado utilizar métodos de la vieja escuela. Después de recibir tales indicaciones llegamos a un pueblo. Muchos de mis compañeros eran mucho más grandes que yo
y por lo tanto tenían métodos menos amistosos, así que les pedí que me dejaran intentarlo primero, por si acaso. Fui directo hacia la casa que tenía afuera uno de estos altares muy raros. Me recibieron 5 perros negros muy amenazantes. Después salió el dueño de la casa y me gritó que me largara de ahí. Yo le mostré mi placa y mi arma. Le dije que si no hablaba conmigo vendrían mis compañeros y ellos no le pedirían por favor las cosas. El señor me permitió entrar a su casa de manera renuente. Ya estando adentro le dije que solo quería hacerle unas cuantas preguntas. Primero le cuestioné por qué tantos pueblos tenían altares. Me respondió que todos esos altares eran para suplicar la protección y la misericordia de la diosa madre Coatlicue. En la mitología mexicana, ella es la diosa de la fertilidad, aunque también se le puede dar la interpretación de la vida y la muerte, alguien que guía a los renacidos. En otras zonas recibía el nombre de Tonanzi. El motivo el por qué los altares eran diferentes unos de otros entre pueblo y pueblo era debido a que la diosa madre Coatlicue tenía muchas formas diferentes de manifestarse, y a cada forma se le rendía culto de diferente manera. Además, no todos los pueblos tenían la posibilidad de armar un altar con los mismos materiales. Me dio mucha curiosidad saber por qué todos rendían culto a Coatlicue. Hasta ese día yo no sabía que la imagen que estaba en esos altares era Coatlicue. Desde mi ignorancia aparecían solo figuras demoníacas. El señor me contó que todos los altares de la madre Coatlicue los habían levantado un día antes de que empezaran las desapariciones de los niños, es decir, hace unos cuantos meses, así que no tenían mucho tiempo ahí. Después de eso me dijo algo muy pero muy extraño. El señor dijo que el motivo de aquellas edificaciones fue porque una bruja se apareció ante todos los pueblos y les dijo que si montaban los altares, ellos se salvarían de la plaga. Le pregunté cómo era posible que una bruja hubiera visitado tantos pueblos. El señor me repitió que la bruja no se había aparecido en cada uno de ellos, más bien había sido un tipo de manifestación ideológica. Algo así como un conjuro que ella había utilizado para manifestarse en los sueños de todos los habitantes de aquellos pueblos. Durante varios minutos más estuve platicando con el señor antes de volverme al vehículo con mis compañeros. A ellos y a los de inteligencia les conté todo lo que me había dicho el señor, lo de los altares y la bruja, y también sobre esa famosa plaga. El señor me explicó que se trataba de una secta oscura que estaba ofreciendo a los infantes desaparecidos a seres de la oscuridad como parte de un ciclo de sacrificios. Mis compañeros se burlaron un poco y dijeron que ni los militares se creerían aquella burla, pero para nuestra sorpresa no fue así. Los de inteligencia comentaron que los militares habían también reportado a una mujer apodada como la Plaga. Esa mujer parecía estar relacionada con varias organizaciones criminales. Los militares también informaron que esa mujer presuntamente estaba ubicada en el poblado de Tula. Con esa información los militares y nosotros nos reunimos en Tula para darle caza a la plaga. Llegando a Tula nos acercamos a unos 3 kilómetros. Ahí, yo y 4 militares fuimos por la presunta hechicera y los demás se quedaron cubriendo el acceso por si acaso sus secuaces llegaran a auxiliarla. Caminamos por un estrecho sendero que subía una loma y finalmente estuvimos cerca de su casa. Esta no era nada grande. Decidimos rodearla y por la parte de atrás encontramos barriles cerrados. Cuando los abrimos nos llevamos una terrible sorpresa. Ahí adentro estaban los restos. No falta especificar de quiénes eran. Solo debo mencionar que flotaban en un líquido color ámbar. Era la única prueba que necesitábamos para llevarnos a esa mujer. Entramos por ambas puertas para que no hubiera ninguna posibilidad de que ella escapara. Cuando llegamos a la parte central de la casa, ahí estaba ella. Era una anciana de cabello totalmente canoso. Vestía una túnica color púrpura y algo estaba haciendo con unas velas.
pero la detuvimos antes de que continuara. Los militares la interrogaron para que confesara todo lo que había hecho con los desaparecidos, pero a pesar de las formas tan energéticas que los militares usaron en aquella dama, nunca dijo una sola palabra, siendo así que ese caso quedará cerrado a medias, pues se dio con la culpable, pero del resto de los desaparecidos ya no se supo nunca más nada. Hace algunos años trabajé en una cárcel estatal en la Ciudad de México. En comparación con otros centros penitenciarios, los reclusos de ese lugar no eran tan problemáticos. Claro que había rencillas, pero no eran tan comunes como en otros lugares donde había estado. Aún así, desde que comencé a trabajar ahí no hubo motines. Se podría decir que teníamos todo en un estricto control. Ya teníamos en cuenta quiénes eran los reclusos más violentos, los más problemáticos, los que si bien no causaban disturbios siempre solían cometer alguna infracción. Por otra parte, sabíamos también quiénes estaban simplemente cumpliendo condena esperando a que pasaran los años. Sin embargo, la verdadera historia de terror empieza aquí, el 13 de noviembre del año 2010. En esa fecha llegó un recluso que lo cambiaría todo. Quisiera dar su nombre, pero estaría rompiendo varias normas al hacerlo. Así que para ello, de ahora en adelante nos referiremos a él como Carlos. El sujeto en cuestión había llegado esposado. Se trataba de un hombre moreno de 33 años, de 1,70 de altura. Llegó con el torso desnudo y descalzo. Llevaba puesto un pantalón de jeans que no era de su medida, ya que este le quedaba muy grande. Supuestamente a este hombre lo habían arrestado cuando estaba desnudo. El personal que lo atrapó consiguió que el pantalón para que al realizar su traslado este fuera de una manera más digna. Ese hombre tenía una mirada hostil, poseía unos ojos color café amenazantes. Una vez que te miraba a los ojos, no te quitaba la vista hasta que tú lo hicieras. Aquel sujeto tenía gotas de sangre escurriendo de su boca, mismas que se deslizaban hasta llegar a su abdomen. Carlos había sido arrestado por alterar el orden público y atacar a una familia. Explicaron que se había lanzado hacia un hombre y había mordido su brazo de manera salvaje. Según me explicó otro policía, dio demasiado trabajo capturarlo y esposarlo. Después de haber ingresado a las instalaciones de la penitenciaría, se ejecutaron los procedimientos de rutina. Se le tomaron las huellas dactilares y la fotografía tan clásica. Hasta ese entonces el recluso no había hablado una sola palabra. Era difícil saber si no nos entendía o solo se negaba a hacerlo. Él se mostraba serio. Parecía mantener una guardia constante, aunque no realizaba algún tipo de movimiento sospechoso o violento. Luego de intentarle tomar la declaración, fue llevado esposado hasta una de las celdas individuales. No queríamos colocarlo con otros reclusos por seguridad, no teníamos idea de cómo reaccionaría. En esa sección había una serie de celdas individuales pequeñas a lo largo de un pasillo. 34 celdas del lado izquierdo y 34 del lado derecho. Luego de unos minutos se escuchaban los comentarios y las risas de los demás reclusos. Era normal ese tipo de recibimiento entre ellos. Después de 30 minutos de que lo dejamos en su celda, uno de los reclusos comenzó a gritar desesperadamente. Acudimos 4 oficiales al instante sin entender qué pasaba. El recluso que gritaba era uno cuya celda estaba de frente al de la celda de Carlos. Este hombre que gritaba desesperadamente lo hacía pidiendo que lo sacáramos de ahí, que su vida estaba en peligro. Al ver esto yo no pude comprender nada, ya que ese hombre era uno difícil de intimidar. Llevaba 5 años en prisión y sabía varias mañas. Mis colegas y yo tratamos de hablar con él, pero este se sujetaba de las rejas mientras las sacudía y había empezado a llorar. Solo decía que por su vida lo sacáramos de ahí adentro.
Enseguida notamos que miraba hacia el frente, directo a la celda donde Carlos estaba. Por su parte, Carlos estaba sentado en el suelo mirando fijamente al sujeto que gritaba. Por breves momentos le presté atención a Carlos y noté que no parpadeaba. Me acerqué a su celda y moví mis brazos para tapar su campo visual, pero no reaccionó. Seguía mirando al frente sin quitar la vista al otro sujeto. Después de un rato, mis compañeros tomaron medidas para que aquel hombre que gritaba se calmara. Por su parte, uno de mis colegas comenzó a chasquear sus dedos frente a Carlos, quien de momento dirigió la mirada a mi compañero y le gritó de forma salvaje. Dos de mis compañeros saltaron del susto. A mí no me tomó por sorpresa, ya que tenía los ojos encima de él. Luego el recluso de enfrente nos advirtió que Carlos nos iba a matar a todos. La mayoría de los presidiarios comenzaron a alborotarse solamente para formar el disturbio por lo dicho. No sabíamos si tomar en serio a aquel otro prisionero, pues no parecía estar jugando. Le repito que este hombre tenía más de 5 años en prisión y sabía ciertas cosas. Después de ello llamé al médico en turno para que revisara al preso, que seguía alterado, mientras uno de mis compañeros se acercó a Carlos para amenazarlo de distintas formas con la intención de que dejara de actuar de manera tan extraña. Pero Carlos sacó su brazo por la celda a gran velocidad, tomando del brazo a mi compañero y lo jaló hacia adentro como si quisiera ingresarlo hacia las rejas. Recuerdo el sonido de su rostro chocando contra los barrotes hasta el día de hoy. Él trataba de liberarse, pero no lo lograba. Así que sin pensarlo saqué mi arma de reglamento y le di un choque en la pierna a Carlos, pero este no reaccionó en lo más mínimo. Seguía teniendo a mi compañero fuertemente sujetado. Volví a dar otra descarga, pero ahora más debajo de su pierna. Así logré que perdiera el equilibrio y cayera. Un silencio gobernó el pasillo. Algunos de los presos vieron lo que estaba pasando, siendo que nadie dijera nada, ni siquiera hiciera un solo sonido. Nos separamos de la celda de Carlos rápidamente. Alcé la mirada para ver cómo se hallaba él, y fue entonces que noté algo que me llamó mucho la atención. Recordaba que sus ojos eran cafés, pero en ese momento era de un extraño tono a miel. Luego de algunos minutos, el médico que revisó al recluso, que estaba en ataque de pánico, nos explicó que era una simple crisis de nervios. Luego le pedimos que revisara a Carlos, pero este se negó totalmente. El médico nos contó la conversación que tuvo con el recluso que atendió anteriormente, y lo que le dijo ese hombre fue algo que le generó un enorme miedo hacia Carlos. Uno de mis compañeros se rió del médico y lo trató de cobarde. Sin embargo, el oficial que fue atacado y yo lo comprendíamos. Algo había en Carlos que era diferente a todos los demás presos. Debimos de reubicar al recluso, que entró en pánico a otro sitio. Uno de mis compañeros se quedó transitando el pasillo durante algunas horas, solo para mantener la presencia debido a los disturbios. Tiempo después, ese policía nos llamó por la radio con un extraño tono de voz. Sonaba impactado, nervioso, como si algo lo hubiera espantado. Varios policías acudimos al llamado enseguida. Al llegar, este policía nos señaló justo a la celda de Carlos. En voz baja mencionó que le pareció oír gruñir en más de una ocasión a ese hombre. No sé qué pasó, pero en ese preciso momento otro de mis compañeros empezó a hablar sobre leyendas de nahuales, sobre brujos que se podían transformar en animales cuando lo necesitaran. Creo que ese comentario no le agradó a Carlos, porque comenzó a gritarle a nuestro compañero. Este sacó su brazo entre los barrotes con la esperanza de sujetarlo, aunque la distancia no era lo suficientemente apta. Algunos de los reclusos adyacentes comenzaron a ponerse nerviosos. Carlos se empezó a comportar nuevamente de manera violenta. Aventaba su cuerpo contra las rejas sin parar. Luego comenzó a emitir un sonido gutural. Apoyó sus manos en las rejas y comenzó a hacer fuerza como para querer abrirlas.
Su rostro se enrojeció por el esfuerzo y notamos cómo levemente logró deformar los barrotes, algo humanamente imposible. En ese momento sentimos que la situación se nos estaba yendo de las manos. Teníamos a un recluso con 2 heridas en su pierna que se mantenía implacable y nos estaba demostrando una fuerza fuera de lo común. Llamamos a nuestro superior al considerar que aquella situación era anormal. Los reclusos nuevamente se alborotaron, pero ellos estaban alterados y con miedo por lo ocurrido. Vigilamos a Carlos por varios minutos. Este comenzó a caminar en círculos usando sus 4 extremidades como si fuera un perro. Realizaba un sonido que no encuentro manera de describirlo. Su garganta emitía algún sonido grave, de tal forma que hasta a mí me dolía la garganta al imaginar su esfuerzo. Luego notamos cómo las venas de sus brazos se remarcaron, y al prestarle atención logramos oír el sonido de sus articulaciones y de sus huesos. Lo que era inconfundible era cómo las vértebras de su columna comenzaron a sobresalir de manera evidente. Nuestro superior llegó malhumorado ya que estaba durmiendo cuando lo habíamos despertado. Él observó al sujeto y le restó importancia. Dijo que según él solo estaba llamando la atención, que solo era un loco o solo fingía. Luego nos ordenó retirarnos porque creía que mientras más atención le diéramos sería peor. Estamos seguros que nuestro superior subestimaba la situación. Le mostramos los barrotes forzados. Aunque fuera un poco, era demasiada la fuerza necesaria para dejarlos en ese estado. Pero él se dio media vuelta y se retiró. Nos prohibió volver a molestarlo con aquel tema. Yo me sentí intranquilo de todas maneras. Había que atender las heridas de Carlos, pero ninguno de nosotros se atrevía a ingresar a la celda y revisarlo. Deberíamos de usar tranquilizantes para poder asistirlo con seguridad, dijo un colega. Pero nuestro superior ya nos había ordenado dejar aquel asunto de lado. Temíamos que algo le sucediera y termináramos demandados por negligencia. Luego de algunos minutos me mantuve atento a él. No había dejado de caminar en círculos. En un momento me observó a los ojos y se quedó inmóvil. Lanzó un gruñido feroz y el foco de luz que estaba encima de mí explotó. Se generó un apagón en el pasillo y yo huí por instinto. El nahual comenzó a aullar mientras que los reclusos gritaban aterrados. Algunos de mis compañeros llegaron y me hablaron, pero no comprendía qué decían. Estaba tan aterrado que por un momento perdí la noción de todo. Escuchamos a uno de los presos gritar más fuerte que los demás. Este pedía ayuda. Entramos en el pasillo a oscuras usando nuestras linternas de bolsillo. Logramos ver una masa oscura moverse entre las sombras, pero esta aparecía y desaparecía al instante. Luego escuchamos el sonido de algunas piedras. Al apuntar con las linternas vimos que los barrotes de la celda de Carlos estaban abiertos y él ya no estaba adentro. Esa noche todo fue caos dentro de la prisión. Gritos por aquí y por allá se oían, pero de Carlos ni rastro. No encontramos ninguna señal de él. A su vez tampoco se elaboró una orden de captura. Todo quedó en que había escapado por las malas condiciones de la celda y que por ello logró forzarlas. El resto de los reclusos confirmaron que el nahual había escapado de su celda y atacó al primero que se cruzó de frente a él, pero los testimonios de los reclusos fueron ignorados por las autoridades y todo quedó como un archivo vacío e incompleto de lo ocurrido esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Es lo mismo que Leobardo y yo nos seguimos preguntando. Buenas noches, me llamo Mariano Díaz y soy policía municipal en la Ciudad de México. Mi historia, que espero crean, pasó hace apenas unos meses, en marzo del presente año. Como policía municipal suelo recorrer muchas calles de la ciudad tanto de día como de noche.
Esa vez cuando ocurrió esto, toda la semana estuve cubriendo la guardia nocturna. Tengo ya muchos años en ese trabajo y estoy acostumbrado a todos los turnos que tenemos en la corporación, así que este no parecía ser más que otra semana más de trabajo. La noche de un miércoles estaba haciendo mi ronda de vigilancia en las calles de la delegación de Iztapalapa. A mi lado iba mi compañero Leobardo, quien también estaba en servicio. Por buenas horas nos paseamos por las frías, algo lluviosas y solitarias calles de las casi 12 de la noche. Todo estaba tranquilo cuando de pronto, sobre una de esas calles, la luz de la patrulla iluminó a una mujer que estaba levantando sus manos, como pidiendo ayuda. Nosotros estamos autorizados y obligados a cubrir cualquier necesidad social que se nos sea posible, así que me paré enfrente de aquella mujer para ver qué necesitaba. Aquella dama, quien esa noche vestía con una clase de bata o pijama blanca, con pantuflas de peluche o de terciopelo y el pelo suelto que le cubría gran parte de la cara, se acercó a nosotros para pedirnos ayuda. ¿En qué podemos ayudarla?, preguntamos, a lo que esa mujer dijo que si por favor la podíamos sacar de ahí, ya no quería estar más en la tienda. Mi compañero Leobardo se asomó por la ventana y vio que detrás de la mujer estaba una tienda de ropa. Le preguntamos a la mujer por qué no quería estar ahí. Ella dijo que estaba cansada de trabajar y quería irse a otro lado. Aunque nosotros no somos un servicio de taxi, pero dada la hora y el lugar no podíamos dejar a aquella mujer ahí, y menos vestida así de ligera. Suba, la llevamos a donde nos diga. La mujer, con un paso muy lento, pero muy lento, como si le costara caminar, se acercó hasta la puerta trasera de la patrulla y la abrió para luego entrar. No estoy del todo seguro, pero cada que esa mujer se movía, se podía escuchar una clase de rechinido. Era como el ruido de una puerta que le faltara aceite o algo parecido a eso. Con la mujer ya arriba de la patrulla, le preguntamos a dónde vivía para poder dejarla. La mujer se quedó callada por un largo rato. No dijo nada, pero no era porque se quedara en silencio, sino más bien hacía ruidos, como si pensara a dónde quería que la lleváramos. Después de un largo tiempo solo dijo: lejos, quiero ir lejos. Esa respuesta no fue del todo convincente. ¿Dónde vives?, le preguntó Leobardo, reafirmando lo que nos importaba saber. Quiero ir a un lugar con árboles, dijo aquella mujer. Para esas alturas ya nos estaba preocupando lo que nos respondía, y el actuar que tenía para nada era algo que nos agradara. Por tercera y última vez le preguntamos a dónde la dejábamos. Si no nos decía, tendríamos que bajarla, o bien la llevaríamos a la comandancia. La mujer hizo otra vez ruidos como si pensara y murmurara sus respuestas. Yo me asomé por el espejo retrovisor, pero no podía ver casi nada. La poca luz de la calle, aunado con el cabello largo de esa mujer, no dejaba ver su cara en lo más mínimo. Debo reconocer que a pesar de ir dentro de la unidad y de ir acompañado, empecé a sentir mucho frío, pero no era un frío de clima, sino un frío de miedo, de terror, de pánico. La mujer, después de mucho pensar, dijo que no sabía dónde ir, porque no conocía bien la ciudad. Solo quería ir a un lugar con árboles. Dejémosla en la Alameda, dijo Leobardo. La verdad no estaba tan de acuerdo con eso, pero por la situación tan extraña que estábamos pasando, así lo hicimos. Aquella alameda no quedaba lejos, así que en cuestión de minutos llegamos a ella. Listo, aquí está. Aquí hay muchos árboles. Solo tenga mucho cuidado,
La mujer dio las gracias y dijo que nadie antes la había ayudado, pues todos corrían al verla. Los dos, mi colega y yo, nos vimos uno al otro. Volteamos la mirada hacia la mujer, preguntando la razón de eso. Justo en ese momento, Leobardo hizo algo que nunca debió haber hecho. Él prendió la luz dentro de la patrulla. La luz dejó ver mejor a aquella mujer, aquella cuya piel era de color blanca, un blanco muy delicado. Incluso le brillaba como si fuera pintura. Y creo que sí era, porque esa mujer no era de carne y hueso, era un maniquí. La cara de la mujer tenía complexión acartonada, su boca, sus ojos y su nariz estaban perfectamente hechas de plástico o de madera bien tallada. No sabría decir de qué era, pero no era carne. «Gracias por traerme», exclamó nuevamente, pero sin mover sus labios. La voz salía, pero su boca no se movía siquiera. Con cuidado se fue bajando mientras escuchaba ese rechinido nuevamente. Eso no era otra cosa que los tornillos que tenía en las rodillas y en los codos, que por falta de aceite hiciera aquel sonido. Con un paso lento, ella bajó de la patrulla, se paró y dio las gracias otra vez, para luego caminar hacia la alameda. Su caminar fue lento y sonoro, así tal cual lo hizo cuando había entrado. Leobardo y yo nos vimos a los ojos, nos persignamos y salimos de ese lugar, pues habíamos visto a un maniquí que había escapado de la tienda de ropa. Mi padre se llama Julio César y ha sido policía por más de 14 años ininterrumpidos aquí en nuestro pequeño pueblo en el estado de Chiapas. Él cuenta que cuando apenas empezaba a trabajar le sucedieron cosas un tanto extrañas. En nuestro pueblo hay muchas creencias de seres propios de esta región. Los que conocen un poco este estado saben perfectamente de lo que les hablo. Mi padre me contó que una vez se encontraba patrullando con su compañero sobre la avenida más grande que tenemos en el pueblo. Como se han de imaginar, toda esta parte está llena de árboles y bosque. Por más casas que se construyan y que la urbanización vaya llegando, el bosque siempre invade y reclama lo que es suyo. Mi padre cuenta que ya avanzada la noche que parecía muy tranquila, él y su compañero se encontraban agotados por las largas jornadas que siempre se les acumulaban, siendo que a los dos les pareciera buena idea meter la patrulla dentro de los árboles que estaban sobre la avenida para descansar un poco, para no dejar totalmente descuidado el patrullaje, y en caso que alguna emergencia surgiera, cada uno acordó dormir 40 minutos en lo que el otro vigilaba. El compañero de mi padre comentó si podía ser el primero en dormir, ya que se encontraba muy cansado. Mi padre le dijo que sí. Durante este primer lapso de tiempo, la noche pasó muy tranquila y apenas si se escuchaban los ruidos de los animales nocturnos. Sin embargo, con el pasar de los minutos, mi padre empezó a escuchar un ruido muy extraño. Dice que se escuchaba como si rasparan la ventana de su lado de la patrulla. Él abrió los ojos lo más que pudo para iluminarse y así poder ver qué provocaba ese ruido. Por la escasa luz de la noche, nada era visible, y por temor a despertar a su compañero, no prendió la luz de la patrulla, ni la patrulla.
Creyó que quizás algún animal salvaje estaba cerca y estaba jugueteando con la patrulla, pero esos ruidos pasaron de ser rayones suaves a de pronto ser raspones muy fuertes. En ese momento encendió la luz de su linterna de mano y la apuntó hacia el lado de su ventana. Fue en ese momento que vio una clase de mono muy grande que estaba raspando la ventana y la pintura de la patrulla. El mono fácilmente medía más de 1,5 metros de alto, pero a diferencia de los demás monos que pudo haber visto en la selva, este tenía enormes garras y colmillos que salían por fuera de su hocico. Rápidamente mi padre volteó a ver a su compañero, pero este se encontraba dormido. Lo sacudió fuertemente y cuando despertó dio un grito de susto de manera casi instantánea. Como si de un acto reflejo se tratara, desenfundó su arma y trató de dispararle, pero mi padre lo detuvo pues estaban dentro de la patrulla. Aquel animal logró ver la intención del amigo de mi padre para dispararle y sin dar mayor ventaja se alejó de la patrulla a una velocidad impresionante. Incluso se podía escuchar cómo ramas y arbustos eran destrozados con el pasar de ese enorme animal que salió corriendo. Asimismo, como este mono gigante se alejó, se podía escuchar como el ruido de otros animales de la selva se escuchaban muy alborotados. Un par de minutos después todo volvió a la calma. La selva regresó a sus ruidos habituales y mi padre salió de aquel lugar. A la mañana siguiente, mi papá regresó con su compañero más temprano para ver si podían hallar algo de lo que vieron en la noche. En el suelo había varias huellas de aquel mono que a la hora de medirlas fácilmente medían más de 20 centímetros, siendo que quizá la altura y dimensiones de eso era más grande de lo que se imaginaban. El rastro de ramas rotas se extendía por muchos metros hasta adentrarse en lo más espeso de la selva. Ellos ya no siguieron por temor de hallar algo peor. Muchos policías han dicho ver animales o cosas de noche en la selva de esta región de Chiapas. Quizás sea por lo fructífero que es en vegetación o porque aquí habitaban culturas tan míticas con criaturas tan únicas que no sabemos de su existencia. Buenas noches a todos. Me llamo Alberto Carranza y soy oficial de policía en el estado de Hidalgo. Esto que les cuento ocurrió una noche cuando patrullaba un área alejada de la zona céntrica. Era más bien la parte alejada de lo que podemos considerar la ciudad entera. Esa noche en específico iba sobre una motocicleta de la jefatura e iba circulando haciendo mi ronda habitual. Justo al frente me encontré a una mujer en carretera. Casi de manera instantánea, la mujer alzó sus manos y se interpuso en mi camino. La cara de la mujer era de angustia total. Se veía que había estado llorando mucho y estaba pasando por un mal momento. Rápidamente le pregunté a la mujer qué pasaba. Ella me dijo que sus 2 hijas salieron de la casa por la tarde para jugar un rato, pero hasta esa hora no habían vuelto. Así que me preguntó si podía ayudar a buscarla. Sin duda le dije que sí. Le pedí de favor que me informara dónde fue la última vez que se suponía las había visto o dónde deberían de estar jugando. La mujer apuntó sobre una zona en específico y dijo que en todo por ahí deberían de estar. Subí a la motocicleta y con velocidad baja recorrí lo que parecía ser una calle algo solitaria. Esta era completamente de tierra, con una que otra casa a sus orillas. Justo al frente e iluminado por las luces de la motocicleta, vi a un hombre que con el tiempo supe se trataba de un anciano. Me acerqué a él
y le pregunté si había visto a 2 niñas jugando por esta zona, pero él solo se me quedó viendo. En ese momento me sentí un poco raro, a lo cual le volví a mencionar que estaba buscando a 2 niñas que se habían perdido jugando, y era justamente en esa parte donde las habían visto. A lo cual él simplemente me señaló con su dedo hacia un lado de la carretera. Intuí que me estaba indicando la dirección de dónde podían estar, así que me fui por ese lado. Llegó un punto donde la motocicleta ya no podía pasar porque toda esa parte era una zona poco poblada. Bajé del vehículo y empecé a caminar con mi linterna en mano para iluminarme un poco. De pronto empecé a oír pasos que parecían venir justo delante mío, pero cuando apuntaba con mi linterna no había nada. La maleza alta, la poca movilidad al caminar y la noche hacían muy difícil poder seguir adelante. Por un momento quise regresar y pedir refuerzos, pero ni bien asenté esa idea a la hora de girar mi cabeza hacia la derecha. La linterna iluminó a 2 pequeñas que estaban justo debajo de un árbol. Las encontré, qué bueno. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Rápido me acerqué a ellas y les dije que era un policía y su madre me había enviado a buscarlas. Para darles confianza les mostré mi placa y mi uniforme, pero me extrañó que las 2 niñas, una de unos 11 años y de 8, no hicieran ni dijeran nada. Solo estaban paradas tomadas de la mano viéndome fijamente a los ojos. No teman, vamos a casa. Su mamá ya las espera y está muy preocupada, les dije antes de tratar de tomar la mano de la hermana mayor, pero al hacerlo, sentí como si decenas de agujas se clavaran en mi carne. Al verme la mano, tenía muchos puntos rojos, como si hubiera sujetado un cactus lleno de pinchos o algo parecido. El dolor me hizo volver la cara a las niñas, quienes en ese momento estaban totalmente demacradas. Se les podía ver huesudas y con pedazos de carne colgando del rostro, además que no tenían ojos. Era como si estuviera viendo cadáveres andantes. Al momento de ver eso, tiré mi linterna del susto y salí corriendo de regreso por donde había llegado. Asustado y con el corazón agitado, logré llegar hasta las primeras casas con luz eléctrica. Justo ahí debajo de un poste de luz vi a aquella señora que abrazaba a sus 2 hijas. Ella se acercó a mí y me dio las gracias por ayudarla a buscarlas. Pero cuando vi a esas niñas, no eran para nada las 2 que vi debajo de ese árbol, siendo que no entendiera qué diablos vi en ese momento. Me llamo José Eduardo y soy policía desde hace 7 años aproximadamente, pero no tiene más de 3 que me ocurrió esto. En una oportunidad mi jefe directo de la comandancia me pidió de favor que por el próximo fin de semana cubriera una colonia ajena a la mía. La razón fue que los 2 policías que cubrían ese lugar se habían dado de baja y era necesario patrullar esa parte en lo que se encontraban a sus reemplazos. Lamentablemente la petición fue hecha solo a mí, es decir, aquel fin de semana solo yo iba a patrullar esa zona de foco rojo. Sin mucho que decir o repelar, le dije a mi jefe que sí, ya estaría mis horas trabajando en aquel sitio. Mi turno empezó a las 5 de la tarde, misma hora que subí a la patrulla y comencé a recorrer toda aquella unidad de punto rojo. De este modo la noche fue cayendo hasta dar las 12 y todo sin novedad alguna. Incluso pensé que no estaba del todo mal aquel sitio,
pues se veía muy tranquilo. Ya eran como las 2 de la mañana cuando las luces de la patrulla iluminaron a una mujer que estaba caminando en medio de la noche por aquella calle peligrosa. Con la intriga de ver si todo estaba bien, me acerqué a ella estacionando la patrulla y preguntándole qué hacía tan tarde por aquí. Esa señora solo se me quedó viendo con unos ojos muy abiertos. Recuerdo muy bien que se trataba de una mujer de edad avanzada que vestía con un vestido de color negro y en la cabeza tenía un rebozo. Sin embargo, de esa mujer había algo extraño, pues su mano derecha la tenía a la altura de su abdomen y se la estaba apretando. Siendo un poco más cuidadoso a la hora de ver bien, noté que la señora parecía más bien estar apretando una herida que tenía a la altura del estómago. Su mano rápidamente se tornó de color rojo y gotas de eso que le escurrían empezaron a caer al piso. Enseguida salí de la patrulla y me dirigí a la señora que, a pesar de estar aparentemente herida, no hacía gesto alguno de dolor. ¿Qué sucede? ¿Qué le ha pasado?, le pregunté a la señora, pero ella solo me volteó a ver con una mirada que no sabría cómo describirla, pues estaba muy serena y tranquila como para estar desangrándose. Ella se retiró un poco la mano del estómago y dejó ver una gran herida en esa parte. Rápidamente, una gran cantidad de aquel líquido empezó a brotar de ella. Le regresé la mano para que hiciera presión, en lo que pedía una ambulancia. Le dije que se recostara para que la hemorragia no siguiera. Recuerdo perfectamente que yo la ayudé a recostarse sobre el frío suelo de la calle, y una vez estando en esa posición, fui rápido a la patrulla y traté de contactarme por el radio a la central. Necesito una ambulancia. Repito, necesito una ambulancia. Tengo una mujer de edad avanzada con herida profunda a la altura del estómago. Está perdiendo mucha sangre. Urge ambulancia. Envío dirección. Después de recibir confirmación por parte de la estación, salí de la patrulla para auxiliar mejor a aquella mujer. Pero grande fue mi sorpresa cuando viera que ella, aquella señora de negro que había visto, ya no estaba. Aquel lugar donde la había dejado recostada estaba completamente vacío, además que en el suelo no había nada, ni rastro de la sangre que ella había derramado. Busqué por todas partes, por todos lados, pero no vi a nadie. Con toda la pena del mundo tuve que cancelar la ambulancia y de paso pedir disculpas por lo que había dicho. En ese mismo momento entendí por qué los policías se habían dado de baja. Estoy seguro que vieron lo mismo que yo esa noche. Este relato es algo breve y le ocurrió a mi tío Marley, quien trabaja como oficial de policía en un pequeño pueblo de Nuevo México. Mi tío tiene un horario que varía según las necesidades de la corporación. Esto que le pasó ocurrió cuando trabajaba en el turno de la tarde. Él entraba a trabajar a las 12 del día y salía a las 8 de la noche. En esa ocasión ya había cubierto sus horas reglamentarias y se dirigía a la casa. Como el condado donde vive es pequeño, la misma jefatura les deja usar las patrullas para que puedan trasladarse de la casa al trabajo y viceversa. Mi tío cuenta que era como 8:30 de la noche cuando iba en la patrulla ya listo para descansar a la casa. Iba transitando por la carretera 33, una que une a muchas comunidades aledañas, pero que prácticamente es muy inhóspita,
Gran parte de todo ese tramo es solitario, sin casas o comercios a sus lados. Él iba con calma escuchando una estación de radio cuando dice, vio como de pronto una luz de color roja le destelló justo al frente de la cara. Él pensó que quizá la sirena se había prendido, pero al revisar y corroborar esta estaba totalmente apagada. Mi tío levantó la mirada y pudo ver como aquella luz, que parecía ser algo como un láser que le apuntaron a la cara, se fue intensificando y a la vez subiendo. Él se orilló y se detuvo para tratar de ver qué rayos era eso. Justo en ese momento él dice, y cito textualmente, vio a una clase de cilindro de color rojo que salió de una de las colinas que estaba del lado de la carretera. Aquel cilindro menciona que debería medir unos 7 u 8 metros. Era más o menos de las dimensiones de un autobús escolar, pero que era de color rojo metálico. No parecía tener algún tipo de puerta, ventana, alas o algo así, solo era un cilindro flotando encima de esa colina. A mi tío se le congelaron los pies, ya que estaba completamente seguro que había visto, o más bien, estaba viendo a un ovni. Rápido sacó su teléfono celular y trató de hacer una fotografía, pero cuando lo quiso desbloquear el teléfono, no reaccionaba. Era como si estuviera apagado. Mi tío regresó la mirada hacia aquel cilindro y solo vio cómo éste se desvanecía en el aire, y antes de desaparecer por completo, un destello se vio, y de ese cilindro no volvió a saber nunca nada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.